آمده ایم تا بگوییم به فرخنده پیر جوانان اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. مرگ بر اسرائیل، الموت للاسرائیل. موشک‌های صیاد 3 و 4، موشک‌های خانواده صیاد سامانه راهبردی موشکی S-300، دوربردترین سامانه دفاعی کشور، سامانه‌ای کارآمد و بهینه شده با اهداف جمعی و گروهی. Perfecto. Bueno, como ven, el tema central de este desfile es la destrucción de Israel. La pregunta es, ¿de dónde viene esa animosidad, esa hostilidad tan grande hacia Israel de parte de Irán? Y para eso voy a compartir una breve presentación. Tendremos una hora y 10 de presentación y después un espacio para preguntas y comentarios, ¿ok? Entonces vamos a... permítanme, lo están viendo, ¿no? Están viendo mi presentación. Muy bien. Entonces, el tema de Irán no es un tema nuevo para mí. Quiero comentar eso al respecto. En el año 79, que fue la revolución iraní, yo era una estudiante de sociología en la Universidad de Buenos Aires y en esa época empecé a interesarme por el tema y fue el tema de mi tesis de licenciatura en sociología política y sociología de la religión. Me empezó a interesar el Islam radical como una expresión de el papel que puede jugar la religión en situaciones de crisis en una sociedad. Y eso fue parte de lo que analicé en mi trabajo. O sea, ahí aprendí mucho acerca del Islam chiita en particular, sus corrientes, sus tendencias, etc. Entonces vamos a presentar brevemente, y de esto es esquemático, porque el tema es muy amplio, el tema este. Y esto es importante porque ustedes saben que para comprender cualquier conflicto, uno tiene que conocer a los actores. ¿Y por qué pelean? O sea, ¿cuál es el factor, cuál es la base de ese conflicto? ¿No? Es decir, ya sea entre estados, en una relación de pareja, entre amigos, siempre uno tiene que entender cuáles son los factores que generan ese conflicto, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a ver este tema, que como sabemos desde el 13 de abril, esta guerra que ya venía desde hace varios años, en forma indirecta, salió de las sombras, como dice un medio de comunicación, y esto desde que empezó esta relación hostil hacia el año 79, fue la primera vez que Irán lanzó un ataque directo desde su territorio a Israel. Para que sepan todos, Irán está a una distancia aproximada de 2.000 kilómetros de Israel. Estamos hablando que hay una distancia muy grande que separa, y este es el primer ataque directo desde el territorio iraní hacia el territorio israelí. Fue un ataque que incluyó diversos tipos de misiles y drones, con más de 300 que fueron destruidos por un trabajo coordinado por el centro de la fuerza de Estados Unidos en la región, junto, por supuesto, fundamentalmente el papel de Israel, pero también participaron otros estados árabes y Reino Unido. Ahora, ¿cuáles son las claves que quiero presentar para que entendamos un poco mejor esto? Estas son las 4 claves que presento. Podría haber desarrollado más elementos, pero por una cuestión de tiempo me voy a quedar con estos elementos. Lo primero es entender que Irán fue un aliado durante más de 20 años de Israel, un aliado importante como parte de una estrategia global que encaró en su entonces el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión. Después vamos a hablar de la revolución iraní y entender la estructura revolucionaria que tiene la República
de Irán. En tercer lugar, vamos a hablar de dónde viene la cosmovisión anti-israelí, anti-occidental, que tiene el islamismo chiita en su variante iraní. Y por último, hablaremos un poco de otro factor del conflicto que tiene que ver con la geopolítica regional, pero también global. Si ustedes tienen preguntas o dudas, van a ir subiéndolas en el chat para poder clarificar. Entonces, vamos a ver el primer punto. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando de un país con una muy rica tradición, una de las sedes desde Elam hace 5.000 años atrás, pasando por el imperio persa de Ciro. Y fíjense la paradoja, que Ciro está visto como la primera persona que permitió que los judíos vuelvan a su tierra después del exilio babilónico. Ciro era el persa, y ahora fíjense la paradoja de que Irán es uno de los estados más anti-israelíes del mundo, pero una de las figuras claves del imperio persa, tuvo una actitud política general de permitir a los pueblos exilados por los babilonios, a las élites, que retornen a su tierra, ¿no? Tal es así que el edicto de Ciro se llama en la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, lo llaman los primeros sionistas, ¿no? Que es un anacronismo, obviamente, pero tal. Entonces hablamos de un país que no es árabe, primer punto. Mucha gente confunde el mundo árabe, es un país islámico, pero no árabe. Es un país persa, la lengua que se habla dominante, en que se hablan otras 15 lenguas, es el farsi, el persa. Se origina en distintos imperios que estuvieron en la región, y Irán está en los límites del Medio Oriente en el sentido estrecho, y también está conectado con todo lo que es el Cáucaso. Y por eso van a ver que hay una gran cantidad de minorías, tanto turcómanas como azaríes y de otros grupos, porque estuvo siempre dividido en distintas luchas, imperios, todo. Pero lo interesante para mencionar es que desde el siglo XV, básicamente, Irán se va a convertir a la rama dominante chiita del Islam a partir del siglo XV, y eso va a quedar, y si bien es un país que es eminentemente chiita, no es el único. En Medio Oriente hay una diversidad, y más o menos un tercio de los chiitas del mundo viven en Irán, pero hay casi otro tercio vive entre la India y en Pakistán y en otras regiones del Líbano, y en otras regiones, digamos que es un grupo minoritario, aproximadamente un 10% dentro del Islam. Es un país grande, desarrollado, con una población de casi 90 millones de habitantes, que se compone de múltiples etnias. Acá vemos el mapa para ubicarnos. Acá tenemos el Mediterráneo, y Irán está más con el mar Caspio también, y a su vez con todo lo que es el Golfo Pérsico, ¿no? Como ven, está ubicado en límites con Turkmenistán, con Afganistán, con Azerbaiyán, con Turquía, con Irak, ¿no? Y acá con Omán a través del estrecho de Hormuz y de otras regiones. Es un país, digamos, que está en la periferia del Medio Oriente en el sentido estricto, que sería esta región formada por países eminentemente árabes. Si vemos las estructuras étnicas de Irán, van a entender que, según algunos, Irán está soportando importantes conflictos y tensiones de distintos grupos. Una minoría baluchi, que se llama un grupo pakistaní, que está, todo esto es territorio iraní. Otra minoría kurda, que está en el norte. Acá es donde está la mayoría de la población. La mayoría de la población de Irán está en el norte. Muchas zonas de Irán son montañosas o desérticas. La población está básicamente en el norte y noroeste del país. Ven acá otros grupos azaríes de Azerbaiyán, turcómanos, kurdos, luros, o sea, hay minorías árabes, etc. Es un país que tiene decenas, como ven, de minorías, y es una de las tensiones que enfrenta la sociedad iraní, además de la rebelión de los sectores jóvenes y liberales y de las mujeres con ideas liberales frente a la represión del régimen. Bueno, vamos a empezar a ver el primer punto. Irán, es interesante esto, que dentro de la zona fue el segundo país en reconocer de facto al Estado de Israel en 1950. Luego de negociaciones que hubo para facilitar la salida de los judíos de Irak ante la hostilidad que vino en el mundo árabe y que generó la expulsión o la salida de cientos de miles de judíos de países árabes que debieron salir ante la hostilidad que se
despertó en muchos de estos países como tales, y de alguna forma Irán facilitaba, de la gente de Irak iba a Irán y de ahí podían volar hacia Israel. Y esto tiene que ver con una concepción que desarrolló el primer ministro de Israel de ese momento, David Ben Gurión, la llamada doctrina de las alianzas periféricas. ¿Qué significaba esto? Ben Gurión entendía que el Estado de Israel se encontraba aislado, boicoteado por los países de la zona, ¿no? Entonces, Ben Gurión decía, tenemos que aliarnos los países que estamos en la periferia del mundo árabe y que no somos árabes, porque tenemos enemigos en común. Y esto generó una idea de unirse con países con los que no tenía un conflicto directo y que podían estar a favor de tal tema, que Israel quería compensar su situación. Y algunos de estos países tenían buenas relaciones con Estados Unidos y a su vez tenían conflictos con países árabes, como Irak, Siria o Sudán. Pero esto generó alianzas con estos países, Turquía, Etiopía y Sudán, que no son países árabes, sí son islámicos, pero no árabes en su mayoría. Y Irán era como el principal aliado no oficial de Israel. Era como un amor sin oficializarse. El Shah era cuidadoso de esta situación, sabiendo la hostilidad que tenían, y todos tenían un enemigo en común, que era una figura clave de esos momentos, que era el coronel Abdel Nasser, que lideraba el mundo panárabe, que planteaba la unión de los países árabes en un estado común como tal. Entonces, esta alianza tenía dimensiones militares, compartían información, participaron en algunas operaciones conjuntas, es decir, Turquía, Etiopía, Sudán en parte y también Irán, pero también había relaciones económicas. Había grandes intercambios económicos. Por ejemplo, Irán era el principal proveedor de petróleo que le llegaba a Eilat y ahí había un oleoducto que llevaba el petróleo. Y a su vez Israel asesoraba a Irán en agricultura, en temas de seguridad, en temas de desarrollo humano, ¿no? Que con la experiencia que tenía. La oficina del AL, la empresa israelí, tenía en Teherán una oficina abierta. O sea, era una relación que no fue oficializada, pero una relación muy estrecha. El Shah se cuidaba porque sabía que era un tema que generaba asperezas con sectores de la población local, pero era una relación bastante estrecha, como decía, en seguridad, en economía, que también incluía a Turquía. Ahora, fíjense el mapa, vuelve al mapa. Fíjense, esta alianza es con países periféricos que están acá. Si uno ve acá está Turquía, que es un país de mayoría islámica, pero no es árabe. Irán, otro país que está acá dentro del ámbito total, que tampoco es árabe. Israel, que está aquí. Y después más aquí, Sudán, ¿no? Y más al sur, Etiopía. Es decir, era una forma de no estar solo y tener aliados con los que había intereses estratégicos. O sea, fíjense la paradoja. Turquía e Irán, que eran dos países muy cercanos a Israel en distintos temas, cuando cambian de gobiernos prooccidentales a gobiernos islamistas, moderados, en el caso de Irán, de Turquía, perdón, con Erdogan, que va a revertir toda la tradición originaria del padre de la Turquía moderna, que es Kemal Atatürk, que estaba a favor de la secularización de Turquía y de abrir la occidentalización y la modernidad al mundo turco, o Irán, bajo el dominio del autoritarismo modernista del Shah de Irán, que también quería desarrollar el país y modernizarlo, también en ambos casos desde una postura, digamos, de una dictadura, y después con también Sudán y el sur después Etiopía, va a hacer que Israel esté menos aislado desde el punto de vista estratégico, ¿no? Como tal. Ok. Voy a entonces continuar al volver acá. En ese momento, quien domina el Irán es el Shah, de la familia Pahlavi. En uno de los momentos, ellos realizaron una de las fiestas más lujosas y fastuosas en la historia moderna, que según ellos conmemoraban los 3000 años del Imperio Persa.
Obviamente que este es un grupo que no tiene nada que ver con los persas originarios, pero hicieron una fiesta de un lujo de decenas, si no cientos de millones de dólares costó esa fiesta, que salían todas las revistas con las joyas y los regalos, y que era legitimarse como parte de este imperio persa, que en su momento fue uno de los estados más poderosos del mundo, y querer volver a ese modelo. Entonces, Irán fue un aliado importante para ambos países. Entre Irán e Israel había relaciones importantes, pero eso se va a acabar en forma drástica con el cambio de gobierno, con la revolución islámica de Khomeini. Bueno, también las relaciones se enfriaron un poco después en los 70, ya que cambió la postura de Egipto. Ya no era Nasser, era Sadat, que también era más pro-occidental y se hizo carrera. Y el caso más dramático fue la caída del Shah. Es interesante que simbólicamente la sede donde estaban las oficinas de Israel, el gobierno se lo dio a la Organización de Liberación de Palestina, que sea ahí su sede, y desde esa época se convirtió en un Estado cada vez más hostil, particularmente desde el apoyo directo que empezó a dar Irán a la comunidad chiita en el Líbano a partir de la invasión del Líbano y en el contexto de la guerra civil del Líbano, que generó, entre otras cosas, en los orígenes de Hezbollah, ¿no? Un grupo chiita pro-iraní y anti-israelí radical también, que está en la frontera norte, en el sur del Líbano. Pero, sin embargo, hubo relaciones entre Israel e Irán un tanto complejas. En primer lugar, durante la guerra de Irán con Irak. Irak aprovechó lo que veía como la debilidad y el caos que viene en Irak, en Irán, después de la caída del Shah, y va a invadir particularmente las zonas de Chat el Arab y otras que son zonas ricas en petróleo, con el objetivo de quedarse con estos yacimientos de petróleo y gas que tiene Irán. Y esto generó una guerra monstruosa que generó, hay quien calcula, cerca de 1 millón de muertos, una guerra terrible. Y en esa guerra, Israel apoyó, también Estados Unidos apoyaron más a Irán que a Irak, porque pensaban que convenía en ese momento, y entre otras cosas Israel bombardeó en su momento bajo el gobierno de Menachem Begin la central nuclear de Irak, que era una central nuclear clara como tal. Y después también cooperaron indirectamente por pedido de Estados Unidos durante el famoso llamado Iran Gate o Irán Contras, que Estados Unidos quería de alguna forma liberar a cautivos que están en las embajadas en el Líbano, y entonces le facilitaba ciertas armas y Israel actuaba de intermedio. Fue todo un tema ahí complejo, pero lo que quiero decir es que había ciertas relaciones no por amor, sino por intereses coyunturales importantes de ambos lados. Entonces lo que estamos hablando es de un aliado a un enemigo. Durante mucho tiempo Irán y la población iraní sentían una cercanía frente a tal, porque no se olviden que los iraníes no son árabes ni se ven como árabes y tienen una cierta hostilidad hacia el mundo árabe, y particularmente por también las diferencias religiosas entre sunitas y chiitas, que esa es una diferencia clave en el mundo árabe y que va a tener un papel. Entonces, el primer punto, hay que entender que hubo una relación de cercanía y después una relación de profunda hostilidad. Ahora, vamos a entender el segundo punto, que es el concepto de la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán es el mayor triunfo en la historia moderna del fundamentalismo religioso. Hubo otros intentos, pero fueron fallidos. Para que todos entiendan, lo que se llama fundamentalismo islámico o islamismo político, en realidad nace en la época moderna con los movimientos de carácter sunita en Egipto, con figuras como Hassan el-Banna y después Said Qutb y otras figuras que van a desarrollar una ideología antioccidental, donde el Islam debe ser la base del orden político y social y cultural, etc. Y esto va a dar origen a una organización clave en todo el mundo islámico, que es la Hermandad Musulmana. Pero eso nace en Egipto en los años 20, 1920, etc., en la órbita sunita. E intentaron, de alguna forma, distintas estrategias para tratar de ganar el poder.
Pero el caso de Irán es interesante porque es la primera vez que un país, digamos, moderno, con universidades, con ejército, con poderío, con estructuras, con una cultura muy amplia, cae en poder de una ideología islámica radical. Hubo otros intentos anteriores y posteriores en Egipto. En Egipto hubo un breve periodo de dominación islámica radical con el Morsi en una de las pocas elecciones democráticas, pero después, cuando quiso tomar el poder, fue desplazado y encarcelado por los militares egipcios que siguen al día de hoy con el poder. Y hubo otros intentos en otros lugares y tenemos casos de alguna forma exitosos, pero no fueron revoluciones, en el mismo sentido que fue el caso iraní, con el caso de Pakistán y Sudán, donde juntas militares autoritarias impusieron elementos de la ley islámica como tal, o el caso radical, que también estamos iguales, que es el caso de Afganistán de la última década. Ahora, la figura clave para entender la transformación de Irán es el ayatollah Ruhollah Khomeini, una figura clave que encarnó parte de la oposición. Y acá quiero mencionar algo. No tengo tiempo para desarrollar, pero fue algo de que aprendí cuando estudié el tema en los años 80, que la revolución iraní tuvo muchos actores, clases medias que querían más derechos, sectores que están a favor de un modelo liberal democrático, grupos del Partido Comunista que tiene una tradición en Irak y en Irán, y también grupos islámicos y campesinos que se vieron de alguna forma afectados a pesar de la reforma agrícola que quiso hacer el Shah y que no le salió tan bien. Es decir, el destino de Irán podría haber sido muy distinto, pero como cito acá un autor más adelante, en las revoluciones el que finalmente se queda con el poder es el que tiene mayor habilidad para manipular y dominar el poder con más determinación, más crueldad y más, de alguna forma, recursos. Y es lo que pasó. El ayatollah Khomeini ya era un líder opositor al Shah, como había líderes de sectores más nacionalistas democráticos en Irán o islámicos moderados, pero él se va a convertir en una figura clave. Él va a ser expulsado en el año 63 de Irán y va a estar en París, y después va a volver cuando empezó todo el caos y la movilización y el escape del Shah, primero a Egipto y después a otros lugares, incluyendo México en su momento, ¿no? En Acapulco estuvo algún tiempo, hasta buscando un destino fuera de las amenazas de este tema. Khomeini lideraba parte de esta idea y estaban en contra de algo que se llamó la Revolución Blanca, que para ellos era visto, para el clero chiita, era visto como un ataque al Islam, porque esto implicaba una reforma agraria donde gran parte de esas tierras pertenecían al clero chiita, que le daba una independencia económica, venta de empresas públicas, educación laica y mixta. El Shah quería desarrollar la educación, que eran vistas como una amenaza. También las relaciones comerciales que tenía el Shah con Israel, con Estados Unidos, y eso hacía que lo vean a el Shah Pahlavi como un traidor para sus ideas y valores. Entonces, ¿qué va a pasar? Khomeini tenía dos ideas muy claras. Primero, que la religión debía estar por encima de la política. Y eso es lo que va a pasar con la República Islámica de Irán, que va a ser un país blindado, con una estructura constitucional blindada, donde es imposible prácticamente, salvo por otra revolución, cambiar el orden teocrático que se instaló en Irán. Y la otra idea era que estos cambios había que hacerlos rápidamente para que los sectores no entiendan bien lo que está pasando en medio del caos de la revolución, sin interferencia extranjera. Khomeini odiaba a Occidente y culpaba, como otros sectores islámicos radicales, de los males del mundo islámico. Porque el mundo islámico hasta el siglo XV y XVI tiene una enorme expansión, un enorme poderío, desde el último imperio, el Imperio Otomano, pero después de esa época empieza con una etapa de decadencia, de limitación, y al mismo tiempo un desarrollo del mundo occidental, como las grandes potencias imperiales, coloniales del mundo. El ayatollah se instaló después en la ciudad sagrada, no en Teherán, una ciudad moderna, sino en la ciudad tradicional islámica, y desde ahí
manejaba el poder en una forma muy peculiar. Y ellos son parte, gran parte del shiismo, es el shiismo llamado dúo decimano, que es la rama más extendida, que habla que después de Mahoma hubo 11 herederos, todos asesinados, y el último, estas figuras eran como una combinación, llamaban imams o imames, que casi divinos, infalibles. El 12º desapareció, se ocultó en el siglo IX, le llaman el Mahdi, y ese es un elemento que descubrí en su momento, que acerca al mundo islámico chiita en esta corriente con las corrientes mesiánicas que hay en judaísmo y en cristianismo, porque en otras corrientes del Islam no hay un elemento mesiánico, pero acá está la figura de alguien que está oculto y que en algún momento va a reaparecer. Y por ejemplo, una de las figuras más importantes dentro de la política iraní, que era muy adepto a esto, con una visión casi apocalíptica, que cuando él venga va a ser el juicio final y va a venir el triunfo final del Islam en la versión chiita, era Ahmadinejad, que fue presidente de Irán. Él era alguien que estaba en esta línea, que no es que es la dominante, pero con distintos grados Y acá viene este punto clave. Los ganadores de la revolución no son los que la iniciaron, porque la revolución iraní la iniciaron sectores seculares y modernos, con apoyo popular y también con apoyo religioso, pero sino los que lograron manejar. Y esto pasó en la Revolución Francesa y pasó en la Revolución Rusa y también pasó en Irán. O sea, los sectores moderados fueron cayendo y finalmente se quedó con todo el poder el sector más radical islámico. Había una clase media, pequeña, había una clase popular, no me importa acá los detalles, pero uno de los problemas, fíjense la paradoja, ¿cuándo empezó esto? Cuando el Shah empezó a aflojar la represión. Cuando el Shah empezó a reflejarla por críticas norteamericanas a temas de derechos humanos, o también algunos dicen cuando quería, como estaba ya enfermo de cáncer, que su hijo sea el sucesor, y ahí en ese momento se aprovechó esa situación para estas situaciones. Bueno, este gobierno, la República Islámica, es un experimento nuevo en la historia. Es un término que viene del árabe, felayat al-faqih, que es como la tutela bajo el jurista. El chiismo siempre fue un grupo minoritario, perseguido o con conflictos en el mundo sunita, y la idea acá era que hasta que aparezca el Mahdi, el 12º imán, el líder es como un poco, acá se menciona en la República de Platón, el filósofo debe gobernar la ciudad, en este caso, el líder religioso. Entonces, se organizó a partir del 78-79 un consejo de estudiosos para ver qué tipo de sistema político se iba a instalar en Irán. Y se acordó que iban a hacer una estructura teocrática, sistemática, que combina, por un lado, la jurisprudencia chiita tradicional con el constitucionalismo europeo. Esta constitución se aplicó en el año, se implementó primero en el 79 y después de una serie de crisis y de situaciones de conflictos entre el Parlamento y los juristas, se hizo como un ajuste en el año 1989. Y este es el modelo, que es un modelo muy peculiar y único. El líder máximo es el líder religioso. En su momento el ayatolá Jomeini, después otro ayatolá. Ayatolá es un grado de religiosidad dentro del mundo chiita. Hay como 3 niveles, donde el Maira es el más alto, después viene el ayatolá y hay otros más bajos, que es como el nivel más alto de desarrollo religioso, el sabio que tiene más estatus. Ese es el líder supremo. A su vez hay un consejo, que ese consejo es el que organiza el resto, y a su vez de acá viene el consejo de los guardianes, que son en su mayoría clérigos chiitas. A su vez viene el poder judicial, o sea, este es el parlamento, pero el parlamento no es la máxima autoridad. Las leyes del parlamento son supervisadas por los consejos de expertos y los consejos de los guardianes, y todo esto, como ustedes pueden ver, el líder supremo
elige también al líder del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo también de alguna forma viene, quién puede presentarse filtrado por los consejos, etcétera. Pero no solo eso, lo que hizo el sistema iraní para evitar, por ejemplo, golpes militares fue algo muy simple. Creó dos fuerzas militares paralelas con el mismo presupuesto. Por un lado está el ejército iraní, que es un ejército que tiene marina, fuerza aérea, digamos, el ejército, y también está la Guardia Revolucionaria, que es una combinación de lo que había en la Unión Soviética en su momento, de los comisarios políticos que estaban dentro del ejército. Es decir, para evitar que el ejército pudiese estar, porque en esa época el ejército había sido entrenado, capacitado por Estados Unidos y antes por Inglaterra, crearon la Guardia Revolucionaria, que es como el grupo de choque ideológico y militar que tiene el mismo presupuesto o más grande que el que tiene el ejército. Entonces, ¿y de quién depende? Absolutamente del líder supremo. Y es un grupo con gente muy ferviente tal. Entonces, lo que creó Irán es un modelo único, originario, de una república que tiene elementos republicanos porque hay elecciones, hay etcétera, pero por supuesto subordinados a el liderazgo religioso chiita. Es decir, que las decisiones últimas no la toma el Parlamento, si bien hay una representación parlamentaria, sino que las decisiones últimas están en los consejos y en última instancia el líder supremo. Y esto es importante entender, cómo funciona el sistema iraní, donde todo está bajo una estructura teocrática. De acá viene el sistema de justicia, el presidente también de alguna forma es elegido, pero tiene que recibir el aval de estos consejos. Es decir, lo que hicieron fue blindar el sistema jurídico político para que no pueda haber cambios y no pueda haber otro tipo de modelos como tales. Bueno, pero es interesante algo. Esta doctrina donde el líder religioso tiene que ser el que domina no es compartida, por ejemplo, con el mayor sabio chiita de la actualidad, que es el Ayatollah Sistani, que está en Irak. Él no está de acuerdo con esta idea de que el máximo líder tiene que ser el líder del gobierno. O sea, en el chiismo, esta fue una revolución jurídica que hizo Khomeini. En el chiismo muchas veces nadie dice que la sociedad tiene que estar regida por este líder. Esta fue una innovación de Khomeini. Fíjense, restaura un orden teocrático, pero por medio de un cambio, como hacen todos los fundamentalistas, que reorganizan, en el caso judío, la ley judía o reorganizan la ley islámica u otros para justificar esa estructura. Cosa que, por ejemplo, el Ayatollah Sistani, que Maria es considerado el mayor nivel arriba de Ayatollah, es como mayor erudito, él, una persona muy influyente, no está de acuerdo con ese modelo. Y por eso no está de acuerdo. Ahora, el punto de fondo que tiene que ver con esto. ¿Por qué Irán tiene esa hostilidad que vemos hacia Israel? Si no hay ningún conflicto territorial, están a 2.000 kilómetros de distancia. ¿Cuál es el factor que va acá? Y aquí hay que entender varios temas. Primero, es parte del antijudaísmo tradicional chiita. Khomeini, que escribió varias decenas de libros, tiene un libro que le escribió como otros líderes de grupos islamistas, aún sunitas, como Hassan el-Banna y otro, que escribieron libros muy antijudíos. Y por un lado ellos ven que la oposición o el rechazo de los judíos en la época de Mahoma a aceptar el Islam está visto como parte, lo que llamaban en el antisemitismo cristiano, la perfidia de los judíos o la obstinación de los judíos en no reconocer la verdad. Es decir, por un lado dicen, aún en el mundo antiguo, en los orígenes del Islam, en la época de Mahoma y los primeros, los judíos no solo que no se convirtieron al Islam, sino rechazaron al Islam y pelearon contra el Islam, y por eso los judíos son los enemigos del Islam. En otras corrientes islámicas, si bien hay algunas menciones antijudías en el Corán, en el chiismo esto fue más fuerte que en otros. Entonces el Ayatollah Khomeini tiene una hostilidad
hacia los judíos desde el mundo antiguo, ¿no? Tiene una visión negativa de los judíos desde, no los judíos actuales, los judíos de su tiempo en el siglo, digamos, del siglo séptimo, octavo y noveno. Y el otro elemento clave para entender la concepción de Jomeini es que para Jomeini el gran enemigo del Islam es el imperialismo de Occidente, es el mundo occidental, que ha dominado a nivel de económico, petróleo, política, que ha hecho golpes de Estado, que es correcto. En Irán, en el año 49 al 53, hay un gobierno nacionalista de Mossadegh que va a nacionalizar el petróleo de las empresas tales y eso va a ser expulsado por un golpe de Estado orquestado por Gran Bretaña y Estados Unidos, que genera que para Jomeini, y estas son ideas básicamente de Jomeini, él tiene un libro, se llama el libro, pequeño libro Jomeini, donde están esas declaraciones, está en español el libro, y ahí uno lo puede ver, donde él dice que los dos grandes enemigos son, por un lado, los judíos en el mundo antiguo, que confabularon contra el Islam, y el imperialismo occidental. Ahora, ¿cómo se expresa esto con Israel? Israel encarna para Jomeini estos dos elementos. Es una expresión del tradicional rechazo u hostilidad, según él, de los judíos hacia el Islam, y es una expresión del imperialismo occidental. Por eso hay una hostilidad tan fuerte frente a Israel. Es un tema ideológico fundamental. Para los iraníes, los judíos son una minoría religiosa, punto, y tienen derecho a existir solo como minoría religiosa bajo la dominación del Islam. Por ejemplo, en el Majlis, en el Parlamento iraní, que como vieron no es el máximo órgano, hay representación hasta el día de hoy judía. Hay un representante judío, como hay un representante de Bahá'í y hay representante cristiano, porque ellos tienen simbólicamente cierta representación. Entonces, hoy en día viven casi 10.000 judíos en Irán, de más de 50, 60.000 que hubo en la época de, digamos, hasta la caída del Shah, que emigraron obviamente ante la hostilidad del régimen, tanto hacia los judíos en particular como hacia Israel específicamente. Entonces, para la concepción del Ayatollah Khomeini y del liderazgo religioso en su mayoría, Israel es la combinación de las dos perversiones y por lo tanto no tiene derecho a existir. Y la creación del Estado de Israel es vista para ellos como la mayor injusticia que se crea en el Medio Oriente por el gran Satán, que es Estados Unidos, así lo llamaba Jomeini, el gran Satán, y después quedaba el pequeño Satán, que es Israel. Es decir, la hostilidad es mayor hacia el gran Satán, que es Estados Unidos, quien desde 1980 ya no tiene relaciones con Irán diplomáticas. No se olviden de la toma de la embajada norteamericana, el secuestro de diplomáticos cuando cae el Shah después como tal, y los distintos actos, incluyendo el volar la embajada de Estados Unidos en Beirut, o después más adelante volar la embajada de Argentina, de Israel en Argentina, que es parte de esta idea global. Entonces, para la concepción del Ayatollah y de Irán y de muchos de los líderes, el Estado de Israel es una expresión de injusticia en el corazón del mundo islámico y es la encarnación de los peores de los males. Cosas que hoy en día aparecen en otros discursos de izquierda radical o de otro tipo de elementos que vemos ahora en las protestas en ciertos campos universitarios, donde de vuelta confluyen estas ideas de todo lo peor está ahí, ¿no? El imperialismo, el occidentalismo, el capitalismo, no sé, la destrucción de la tierra, todo lo que ustedes quieran está encarnado en esta interseccionalidad que se aplica ahora tal. Entonces, esto ayuda a entender que por un lado hay un elemento ideológico muy poderoso. Una de las expresiones peores de esto fue el presidente Ahmadinejad, que era visto como de la línea dura, pero no se engañen. Los presidentes o como Hatami u otros, que eran más moderados en sus declaraciones, tenían la misma ideología, pero no eran tan directos y se cuidaban más en el ámbito político. ¿Qué dice Ahmadinejad?
Él era un negador, primero organizó varios encuentros de negación del Holocausto y llamó públicamente a destruir, había que destruir abiertamente a otro país. O sea, elementos que en política en general hay hostilidades, pero no es que llamó a destruir directamente. Ahmadinejad no tenía problema, porque Ahmadinejad pertenece ideológicamente a uno de los sectores radicales del, del, de la línea del Mahdi, del 12º imán, que va a volver y para algunos tiene algo que ver con lo apocalíptico en la literatura cristiana y judía. Entonces, esto ayuda a explicar que acá hay un elemento ideológico, pero también hay un elemento que no es solo ideológico. Y acá quiero citar a un gran pensador israelí, el profesor Yeshayahu Leibovich, que él decía, era un gran científico en muchas áreas, él decía que es más serio y más difícil de resolver un conflicto ideológico que un conflicto de intereses. Cuando hay intereses, por ejemplo, tengo un problema con una propiedad, con un territorio, hay que buscar algún tipo de arreglo. Yo me quedaré con tal porcentaje, tú con el otro y se puede resolver. Pero cuando hay un conflicto de fondo de valores, es muy difícil resolver. Y lo que hay que entender es que en el Islam radical, el conflicto no es solo un conflicto pragmático, aun si se resuelve por alguna negociación el conflicto israelí-palestino, para los sectores islámicos radicales como Hamas o Hezbollah o Irán, eso no resuelve el conflicto, porque el conflicto es la mera existencia del otro que representa valores antagónicos a mis propios valores. Y esto es algo que hay que entender dentro de estas concepciones. Ahora, el cuarto factor que hay que entender, que es muy importante, tiene que ver con la geopolítica, con factores geopolíticos en la región y más allá de la región. En primer lugar, hay que entender que acá tenemos múltiples actores en distintos conflictos. En primer lugar, hay un conflicto en el mundo islámico entre digamos, dos de los estados más poderosos. Arabia Saudita, que tiene dos de los lugares más sagrados del Islam, que es la potencia más rica, más poderosa dentro del mundo sunita en la región, y que representa la difusión del Islam sunita, el Islam mayoritario en gran parte del mundo. Y por otro lado tenemos a Irán, que con la revolución islámica pretendió exportar este modelo a otros grupos chiitas en toda la región del Medio Oriente y más allá. Nosotros sabemos que en países como Argentina hasta México han habido misioneros, algunos islámicos auspiciados, algunos por Irán y otros por Arabia Saudita. Los dos buscan, de alguna forma, difundir su versión del Islam con la versión. Entonces, esto forma parte de un conflicto muy arraigado que se resaltó con más fuerza cuando Irán emerge como un Estado que conquista el aparato de poder, en este caso del Irán, del Shah, y se convierte en una república islámica. Entonces, por un lado hay que entender que hay un conflicto serio. Entonces, cuando el mundo sunita moderado avanza hacia reconocimiento de Israel, como el caso de Egipto, como el caso de Jordania, como el caso de los países que firmaron los acuerdos de Abraham, que también están ahí Marruecos y Bahrein y Emiratos Árabes Unidos y otros lugares. Y Arabia Saudita está, según aparece en distintas fuentes, negociando junto con Estados Unidos y con otros un acuerdo que podría ser un acuerdo que va a transformar el Medio Oriente, etcétera. Obviamente que el propósito de Irán era desestabilizar ese tema porque no le conviene. O sea, Irán, junto con Turquía, forman parte de las potencias regionales en la zona y tienen múltiples intereses y juegan en distintos frentes. Entonces, por un lado, hay que entender que estamos frente a un conflicto que tiene que ver con la hegemonía, es decir, el dominio
regional, en primer lugar. Y por otro hay que entender que estamos ante una situación global en el mundo donde se están reacomodando las fuerzas y reacomodando los países con base a sus intereses, sus estructuras. Y lo que estamos viendo, y por esto este no es un problema de Israel, es un problema global que preocupa tanto a Estados Unidos como a Europa, es el tema de que hay un eje que se está estableciendo opuesto a, digamos, al mundo europeo, occidental y a Estados Unidos, que está de alguna forma liderado, articulado por Rusia en primer lugar, con apoyo de China, de Irán y en menor escala, porque es un actor más peculiar, Corea del Norte. Entonces no es un problema de Israel, es un problema estratégico que preocupa a muchos. Ahora hay otros elementos más, o sea, como vemos, la competencia entre Arabia Saudita e Irán, permanentemente uno apoya al otro, ambos quieren la dominación, digamos, cuando el primer ministro del Líbano está apoyado por Arabia Saudita, es asesinado por Hezbollah bajo la directiva, digamos, de Irán, cuando Irán apoya a los grupos chiitas y Riyadh busca fortalecer estos temas. O sea, hay una línea que se da a la lucha también en el Yemen, por ejemplo, uno ve qué está pasando en el Yemen, qué tiene que ver. Bueno, el Yemen desde los años 50 hay guerras civiles y la gente se olvida que fue uno de los lugares donde más perdió dinero, vidas, Egipto. El Egipto de Nasser quiso entrar también ahí, en su momento, en los años, después de los años 50, 60. O sea, acá, entonces cada uno tiene sus propios. Irán apoya a los Houthis y Arabia Saudita apoya a los otros. O sea, todo el tiempo vemos que quien apoya a uno lo apoya al otro y viceversa, ¿no? Hay toda una relación todo el tiempo donde compiten por la influencia en Irak, en Siria, en los distintos lugares. Este es un factor que ayuda a entender la conducta de Irán. Y como el Arabia Saudita está en conversaciones con Israel, eso genera una mayor hostilidad de parte de Irán. Otro elemento clave geopolítico, fíjense el mapa. En este lugar, el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo y el 35% del petróleo que va vía marítima. Y en esta parte, esta es la parte de Irán. Acá está Omar, ¿no? Acá está Irán, acá está Emiratos Árabes Unidos. Aquí está, este lugar es clave, porque cerrar esto implica automáticamente una suba radical del precio del petróleo y lo que pasó en ciertas circunstancias. Entonces, esto es un elemento geopolítico clave para tomar en cuenta que Irán domina esta parte de este estrecho, esta zona que en la zona máxima tiene 200 kilómetros, esta es una vista vía satélite de este lugar que es clave por el peso que tiene a nivel del petróleo, que todavía sigue siendo un elemento clave en todo. Otro elemento interesante es este señor que vemos acá. Este señor que vemos acá fue eliminado por Estados Unidos por un ataque con drones en Siria, o en Irak, ya no me confundo, en un aeropuerto cuando llegaba. Este señor, que formaba parte de lo que mencioné antes, las guardias revolucionarias, es decir, la línea dominante más poderosa de las Fuerzas Armadas dentro de Irán, fuertemente identificado con el proyecto ideológico del Islam radical. Soleimani era un genio, entre comillas, de la estrategia, porque Irán tenía un problema para lograr sus objetivos frente a Israel. La distancia está a 2.000 kilómetros. La única forma que puede atacar es como intentó hacerlo ahora, a través de misiles, cohetes, drones, y esto lo va perfeccionando cada vez más, pero todavía le falta mucho y fue uno de los momentos más exitosos dentro de esta terrible y compleja guerra que se está dando ahora, que tanto de Israel como de sus aliados en la región, de poder frenar y evitar que prácticamente ninguno de los 300 misiles fueron acá. Pero ¿cuál fue la estrategia de Soleimani? ¿Por qué fue tan clave y tan duro para Irán su pérdida? Era la idea de los proxies, es decir, dado que estamos muy lejos
vamos a rodear a Israel de distintas fuentes, vamos a apoyar aliados para cumplir nuestra fe. Entonces, por un lado, con el 82 empieza el apoyo a los aliados acá que van a culminar en la creación de Hezbollah, que hoy en día es uno de los grupos más poderosos en Líbano, más poderoso que el ejército de Líbano, que tiene miles de misiles enviados por Irán a través de Irak y Siria, etcétera, en parte del tema. Entonces, por un lado, la idea de Soleimani era rodear a Israel a través de aliados, de instrumentos como Hezbollah en el norte. En Irak existe una importante población chiita. Irak prácticamente hoy en día está dividido en tres sectores. La zona norte, que están los kurdos, la zona central, aquí que están los sunitas, y después los chiitas. Irán todo el tiempo apoya a estas brigadas y grupos militares. Tiene también en Siria tropas y grupos proiraníes en Siria. Siria hoy en día no existe como país. Virtualmente, desde la guerra civil, que generó más de medio millón de muertos, 8 millones de desplazados y de migrantes que nadie lo menciona. Nadie se preocupa por la vida de esta gente, de esos medio millón de personas que en su mayoría eran civiles. Yo no vi muchas manifestaciones en los campus contra lo que ocurrió en Siria. Pareciera ser que la vida de los sirios no es importante para el mundo occidental. Y el Yemen, también acá en Bahrein, también el Yemen que apoya a los hutis. Entonces, la estrategia de Soleimani fue, vamos a rodear a Israel con grupos nuestros y dentro del mundo palestino el apoyo se daba en la Jihad Islámica, que tenía más cercanía con el mundo chiita, y a grupos, digamos, sunitas, como en este caso Hamas y otros, pero que comparten con ellos esta ideología intransigente que plantea la destrucción del Estado de Israel como tal y que está en la frontera, como vemos acá en la Franja de Gaza. Entonces, la eliminación de Soleimani fue un golpe muy duro porque era el gran estratega que desarrolló durante 15 años, implementó, armó, etc. Y esto ayuda a explicar la guerra oculta que ya lleva Irán con Israel hace 10 o 15 años, donde permanentemente leemos que Israel bombardeó situaciones en Siria o en Irak. ¿Cuál es el propósito? Impedir la llegada de misiles y armas, porque esas armas tienen que pasar vía terrestre o vía aérea de Irán al Líbano para llegar a Hezbollah. Y si bien han llegado muchas armas, Israel todo el tiempo que pueda ha hecho cientos de ataques en los últimos años, intentando limitar esto, como también en otras regiones donde hay brigadas o tropas, también acá en la zona del Golán y otras regiones, tropas pro-iraníes en la cercanía territorial, porque como dije antes, acá hay casi 2.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces eso hace que el conflicto tenga sus limitaciones. Pero para Irán, entonces, el tema anti-israelí tiene, por un lado, que ver con una ideología fundacional de la República Islámica, de su fundador Khomeini y de la gran mayoría de los sucesores, pero también tiene un sentido instrumental en su lucha contra el mundo sunita. Y un tema clave que no se puede soslayar es el tema del desarrollo nuclear. Irán está embarcado desde hace más de 20 años en un fuerte programa de desarrollo nuclear. Para eso necesita producir en primer lugar la suficiente cantidad de uranio enriquecido a un grado muy alto, que no es para uso médico, que no es para uso tecnológico, sino para uso militar. Está en proceso. Hubo toda una serie de estrategias que siguió Israel y otros países para bloquear eso a través de ciberataques, a través del asesinato de científicos y de líderes de planeación de estos procesos. Pero esto sigue sintiendo que preocupa, como dije antes, no solo a Israel, sino al mundo sunita en particular y al mundo europeo y norteamericano, porque un Irán nuclear sería como una Corea del Norte, pero en una zona que tiene un enorme peso geopolítico
por las existencias de gas y petróleo que hay en la región. Entonces, este es un tema que preocupa y conocemos que hubo sanciones hechas de todos los países, incluyendo China, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, para limitar este tema y tratar de monitorear, cosa que Irán todo el tiempo colabora parcialmente y no colabora, manipula a la Organización Mundial de la Energía Atómica, que tratan de evitar esto. La idea es esta: Irán está cerca, porque acá hay dos temas. Uno, tener suficiente cantidad de uranio enriquecido, y dos, tener la tecnología, la preparación para tener sus explosivos nucleares, y tercero, las capacidades, digamos, de transportarlo por medio de misiles. Irán tiene misiles de 2.500 kilómetros de alcance y de 3.000 también. Y está mejorando eso porque, como dije, no es un país, era un país que tenía grandes universidades. En la época del Shah se mandaron a miles de estudiantes iraníes a universidades norteamericanas. Muchos se quedaron y son anti-ideología, digamos, islámica, pero hay otros que volvieron y volvieron formados, digamos, bueno, ya hace 35, 40 años en universidades, y Irán tiene una tradición cultural importante. Entonces, como vemos, está el tema de el desarrollo nuclear que tiene que ver, que preocupa mucho fundamentalmente, por ejemplo, a Arabia Saudita, y que el problema es que si Irán va a avanzar, y esta decisión no la toma el Parlamento, la va a tomar, todavía no fue tomada la decisión. Están avanzando en todos los aspectos técnicos, pero la decisión final, según lo que parece, no fue todavía tomada por el alto clero y consejo, porque ellos saben las implicaciones que puede tener esta decisión. Y hay una discusión acerca del grado de racionalidad que tendrían en la utilización estos países, y se habla en qué medida se puede retaliar, qué pasa con el ataque o la respuesta israelí que podría venir ante este desarrollo, o norteamericana. Según parece, Israel no cuenta con los recursos suficientes porque Irán aprendió de la experiencia de Irak, y toda la producción, la elaboración están dispersos en distintas zonas, no están en un solo lugar, algunos en zonas debajo de montañas que son prácticamente inexpugnables y que requieren un tipo de bombas y explosivos que solamente Estados Unidos los tiene para poder penetrar kilómetros y kilómetros de roca y de hormigón y de concreto. Entonces, la situación es compleja y es una preocupación, como dije, estratégica, no solo de ellos, también del mundo sunita, de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita no podría permanecer sin un arma nuclear en caso que Irán lo tenga. Es un tema como de paridad. Y esto es parte de lo que se habla en las negociaciones entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, que habría que tener algún tipo de paraguas nuclear que permita esta situación. Por eso el tema es muy realmente complejo en este tema. Y por último, vemos que no es solo un tema regional del Medio Oriente o la zona desde el Cáucaso hasta ahí, sino que hoy en día Irán es un actor también dentro de la geopolítica global, es un aliado de Rusia. Los drones que usa Rusia, que son mucho más baratos que otro tipo de misiles, están siendo usados en forma muy destructiva contra Ucrania. Eso también generó sanciones de la Unión Europea, porque le está dando una ayuda muy importante a Rusia en un momento que Rusia tiene problemas con sus armas y con otros elementos. Entonces, perdón, voy a sintetizar y ahora abrimos el tema a preguntas que quieran formular. Vimos 4 claves para entender la relación de Irán hacia Israel, una hostilidad que es, en primer lugar, hay que entender que históricamente la política puede cambiar, los regímenes pueden cambiar, y en un momento hay una colaboración muy estrecha, después se convierte en un enemigo ideológico y geopolítico. 2, la revolución iraní creó un régimen que es revolucionario, que alteró toda la estructura, un régimen que tiene serios problemas porque por las sanciones europeas tiene una severa crisis económica en la que invierte un alto nivel económico en el desarrollo militar y nuclear y menos en
el desarrollo popular. Hay una crisis económica en Irán hace mucho tiempo. Aunque es un país muy rico en gas, tiene las mayores reservas de gas del mundo. A pesar que no puede vender directamente, todo se hace a través de intermediarios para poder llegar a otros lugares, pero le vende a todo el mundo Irán hoy en día. Otro tema es que la hostilidad de Irán hacia Israel tiene un profundo arraigo ideológico en el islamismo radical chiita que desarrolló Khomeini y sus sucesores, y que combina, como dije, un antijudaísmo chiita tradicional con una nueva postura antioccidental, y que ellos ven que Israel representa justamente o encarna estos dos valores. Y tercero, Irán quiere ser un actor clave, y lo es en la región, pero también con aspiraciones más amplias, y hoy en día forma parte de un grupo, ¿no? En su momento BRICS se llamaba, ¿no? Donde no todos los actores tienen la misma identidad, y está también la India, pero la India no está en esta línea exactamente, pero queda claro que entre Rusia, China, Irán y en menor medida Corea del Norte forman parte de un eje que está enfrentado con los valores, los intereses que tiene el mundo, digamos, norteamericano, europeo, y de los países, digamos, como Japón, como Australia en el Pacífico. Entonces, básicamente es esto lo que quería presentar, y aprovecho esta oportunidad para, recordarles que nosotros tenemos en la Universidad Hebraica distintos programas académicos donde tratamos algunos de estos temas. Tenemos nuestra maestría en estudios judaicos, tanto en la modalidad presencial en la Ciudad de México, como en línea, que llegamos a gente de Europa, Estados Unidos y por supuesto toda América Latina. Acá veo algunos egresados nuestros de este programa. Tenemos la maestría presencial, que son programas al que le interesa un estudio académico serio del mundo judío. Acá lo va a encontrar. Tenemos diplomados y cursos como este que ya empieza mañana, sobre una introducción al hebreo bíblico y al mundo de la Biblia, muy interesante. Tenemos un curso que tiene que ver con entender los actores y los conflictos en el Medio Oriente, y vamos a empezar el módulo 2 de este diplomado sobre Medio Oriente, que se puede introducir, donde este módulo va a estar dedicado a comprender las tensiones, los conflictos, la historia, las tendencias dentro de la propia sociedad israelí, en la cultura, en la política, en la sociedad. Cuando decimos híbridos, que lo puedes cursar presencialmente o también lo puedes ver vía a distancia. Tenemos otro programa muy interesante, Pensamiento Judío, que este módulo va a ser desde Spinoza hasta Hermann Cohen, es decir, desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, donde vamos a ver distintas transformaciones en el pensamiento judío. Y tenemos otro curso que vamos a hablar de las fuentes del judaísmo. El que quiere una introducción, qué es la Biblia, qué es el Talmud, qué es la filosofía judía, la Kabbalah, todo esto se trabaja en este curso. El que quiera información, acá tiene los datos, puede requerirlo y informarse. Y contactarnos, porque todavía quedan lugares en algunos cursos más, en algunos menos, y también quedan algunas becas que el que lo aprovecha puede capitalizarlo. Y ahora sí, voy a dejar de ver, y si tienen preguntas o comentarios, pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Para que Doctor Feinstein, soy Alejandro Espinosa. Sí, tenemos varias preguntas, se las puedo hacer. Adelante. Yasmín Jiménez y Dana Lipschitz prácticamente hacen la misma pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre árabe, musulmán e islam? Aunque Dana pone panárabe. Adelante. Bueno, hay que entender algo. El Islam es una, digamos, religión global que tiene distintas corrientes y tendencias, que abarca la mayoría. Por ejemplo, el país islámico más grande no es árabe, es Indonesia. Y después viene todavía India, y después viene Irán. O sea, no hay que confundir origen étnico, nación, con el Islam. El Islam es muy importante en ciertas zonas del sur de Asia, sudeste asiático, ¿no?
y otras regiones. Es decir, el Islam es una religión que tiene público árabe, tiene público latinoamericano, tiene pues, seguidores europeos, hay millones de islámicos, algunos que migraron, pero hay cientos de miles que se han convertido al Islam en distintas regiones de Europa, en el sudeste asiático, en la India, tenemos en Malasia, tenemos, por eso el Islam es una religión global. Árabe se refiere a un grupo étnico que habla la lengua árabe, que habita en determinadas regiones, que tienen ciertos orígenes históricos comunes. Entonces, Irán es un país islámico, pero no es árabe. La lengua que habla no es el árabe, es el persa. Si bien en las escuelas se estudia árabe porque es la lengua del Corán, entonces, pero no es un país árabe. Y dentro del Islam hay corrientes como hay en el cristianismo. En el cristianismo tenemos protestantes, católicos, evangélicos, grupos, acá lo mismo, la iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxas en la Europa Oriental. Lo mismo pasa con respecto al Islam. El 90% del Islam, aproximadamente 85, 90, es sunita. Y esto tiene que ver con la sucesión de Mahoma. ¿Quién es el sucesor legítimo? Si tiene que ser de la familia o puede ser cualquiera que asume la enseñanza o no del Mahoma. Y eso desarrolló también conflictos a lo largo del Islam, luchas internas muy duras y sigue siendo un conflicto que divide el mundo islámico como tal. Hay países árabes que tienen mayoría sunita, otros que tienen mayoría chiita, dependiendo en qué zona, en qué región. Entonces, Islam es una religión, ser árabe o ser persa es una cuestión más bien étnica, de qué origen, qué lengua hablan, etcétera, como tal. Ok, doctor. También tenemos a Luis Ramón Macías, nos pregunta, ¿qué tanto ha cambiado la religión islámica desde Mahoma hasta hoy en asuntos de creencia entre ellos? Bueno, esto se puede aplicar a cualquier sistema religioso. Si bien a veces los teólogos y los creyentes parecieran pensar que desde Moisés hasta hoy no ha habido casi cambios, o que desde Mahoma hasta hoy no ha habido cambios, o desde Jesús y los primeros cristianos hasta hoy, la historia demuestra que han habido profundas transformaciones ideológicas, organizativas, culturales, porque todo fenómeno viviente se va transformando. Entonces, podemos decir que por supuesto que el Islam hoy, tiene una amplia diversidad de expresiones. No todo el mundo islámico está con la línea del islamismo radical. Hay formas islámicas, la gran mayoría, que se adaptan de alguna forma con los procesos de la modernidad, más o menos exitosos. Los países, por ejemplo, ahora eh, con petrodólares como Emiratos, Qatar, etcétera, buscan jugar por un lado una sociedad tradicionalista donde están los valores islámicos firmes y hay limitaciones que serían intolerantes para una democracia liberal moderna o países como México, etcétera, pero al mismo tiempo se han integrado muy bien al mundo económico global y se tratan de convertir en centros de turismo, de transporte, de finanzas, es decir, todos. Hay problemas culturales, hay problemas en general. El Islam le ha ido peor en la adaptación al mundo de la modernidad en los últimos 300 años que lo que ha pasado con el mundo cristiano, con el mundo judío. Pero sin duda que hay cambios y transformaciones en el Islam desde sus orígenes hasta nuestros días. Hay gente que desarrolla teologías islámicas de liberación, teologías islámicas que buscan conciliar el Islam con la democracia. Doctor. Aquí Sí, también adelante. nos comenta, gracias, doctor. También nos comenta Gloria Cabaña, es una aclaración, dice, no es Mahoma, es Muhammad. Bueno, es el nombre en árabe, es Muhammad. En español se lo adapta o traduce como Mahoma, que no está mal, se puede decir Mahoma, Muhammad, como decimos Moisés o Moshe, ¿no? Como tal. Es una forma de decir. Lo que no hay que decir es maometanos. Eso es equivocado, digamos. Eso sí, los islámicos no aceptan el término que ellos son maometanos. No, Mahoma es el profeta que a través del ángel Gabriel vuelve a dar la revelación más completa, pero ellos son seguidores de Alá, del Islam, no de Mahoma. O sea, Mahoma es el gran profeta. Ese término no se usa, pero decir Muhammad, que es el nombre en árabe, ¿no? Porque el Corán está escrito en árabe y la lengua oficial del Islam es el árabe.
y todos los que son islámicos estudian el árabe, más allá que hablen lenguas del sudeste asiático o persa u otras lenguas. Ok, doctor, gracias. También nos comenta Link, ¿por qué para Khomeini los judíos eran occidentales? ¿Por haber emigrado de Europa en su gran mayoría o por las influencias inglesas y estadounidenses para formar Israel? Adelante, doctor. Bueno, en realidad Khomeini tiene por un lado una idea de que los judíos de su época, lo mismo que plantea en su momento Lutero, que también escribió cosas muy duras contra los judíos, o otros sectores cristianos, otros ven cuando los judíos no aceptan su visión de la religión, entonces son vistos como herejes, como enemigos de la humanidad, etcétera, etcétera, y son digamos, rechazados. Para Khomeini hay dos cosas: los judíos son un elemento negativo y Occidente es un elemento negativo. Y él ve en Israel una combinación de las dos. Los judíos tienen un Estado judío occidentalizado en Medio Oriente. Por eso, para él, eso encarna el peor de los males, ¿no? El antijudaísmo tradicional chiita junto con el antioccidentalismo que es más moderno, ¿no? En la confrontación tal. Yo ahora veo algunas preguntas. Tengo una pregunta de que planteaba acá Raquel: ¿por qué hay judíos en Irán si no le interesa salirse? Bueno, en general pueden salir, hay posibilidad, hay gente que ha emigrado vía otros países a Israel o a otros lugares. Por ejemplo, en Israel hay una famosa cantante muy en la música popular, Rita, que es una familia iraní que salió hace mucho tiempo y que ella tiene un disco en persa que es muy popular en Irán, ¿no? Es decir, lo que hay que tener es esto: no todo el mundo en Irán se identifica con el proyecto de la República Islámica. Hoy en día vimos lo que pasó en los últimos años o meses, a raíz del asesinato de esta joven que no se quería poner, como ellos querían, el chador o los velos islámicos, en lo que generó una gran protesta que fue acallada con cientos de muertos y miles de detenidos. O sea, hay un sector de la sociedad iraní que quiere un modelo de una vida más democrática, liberal, moderna, con igualdad de derechos para las mujeres. En Irán hay una persecución absoluta a todo lo que no encuadra dentro de este Islam tradicional, o sea, la diversidad sexual, la situación de la mujer está muy limitada en muchos sentidos como tales. Ahora, acá nos pregunta Emilia si no hay una contradicción de que por un lado rechazan Occidente, pero van a preparar científicos. Eso pasó igual en Alemania nazi. Es decir, hay una visión de que los nazis dicen: nosotros los alemanes tenemos el alma de la cultura y los otros son una civilización tecnológica. Pero los nazis se dan cuenta que necesitan el conocimiento tecnológico para combatir a los otros. Irán tiene conciencia de que en el mundo de hoy la clave para la guerra, para la economía, para todo es el tema tecnológico científico. Entonces ellos no ven ninguna contradicción entre invertir y tener los mejores conocimientos científicos, matemáticos, etcétera, y al mismo tiempo utilizarlos en una forma instrumental contra ese mundo occidental que es la principal fuente de creación de estos temas, ¿no? Acá Francisco pregunta: ¿de qué manera influye en la política exterior y defensa de Israel la rivalidad? ¿Se percibe como una ventaja esa división? Bueno, Israel obviamente y Arabia Saudita tienen una cercanía no por un amor apasionado, sino por intereses comunes. Ustedes saben que la política internacional se combina con cómo cada Estado percibe sus intereses inmediatos y de mediano y largo plazo, junto con sus valores y las oportunidades que se dan en el panorama internacional. En este sentido, Irán es enemigo tanto de Arabia Saudita como enemigo de Israel. Entonces, a veces el enemigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, es decir, hay que entender que acá hay alineaciones geopolíticas que los países del Golfo que firmaron los acuerdos de Abraham requieren la tecnología de defensa de Israel, porque Irán también es una potencia en ciberataques.
es una potencia en tecnología. Y estos países, fíjense lo que pasó, fíjense un cambio. Hace unos años hubo un ataque de Irán a Arabia Saudita, que cortaron relaciones. Después la reanudaron hace poco bajo mediación china. Pero ese ataque de drones desde Irán a Arabia Saudita generó, no lo pudieron parar y generó afectaciones en la producción de petróleo. El caso de Israel es el caso opuesto, como un Estado que tiene una superioridad tecnológica pudo frenar un caso de un éxito militar pocas veces visto en la historia. ¿Cómo evitas el 100% de estos misiles? Que si no hubiese sido por un fragmento de un misil que cayó en una zona beduina de Israel y atacó y golpeó seriamente a una niña beduina israelí, no hubiese habido cero víctimas. Fue un logro. Estos países árabes ven a Israel como una fuente de su propia seguridad. No porque amen particularmente a los judíos, sino porque están interesados en combinar. Ellos tienen recursos económicos, tienen grandes capitales financieros, producto del petróleo y el gas, y se dan cuenta que necesitan tecnología adecuada primero para protegerse. Ciberataques, misiles, protección de misiles. No hay ningún país en el mundo que tiene el conocimiento práctico del uso de distintos niveles de misiles, tanto a nivel corto alcance como mediano y largo alcance, como el que está desarrollado Israel ahora, y esto le ha servido a todos los que están involucrados. Entonces, queda claro que en estas diferencias, este conflicto geopolítico e ideológico entre Irán y Arabia Saudita ve a Israel un aliado que puede ayudarlo a frenar a el violento de la vecindad, que es Irán. O sea, hay un consenso global en el mundo árabe, salvo los países más radicalizados, que Irán es un factor de tensiones dentro del Medio Oriente y que busca generar crisis en el resto de los países como tales. Entonces queda claro que su interés es frenarlo, y particularmente en el tema atómico. No es solo un interés de Israel, tiene más interés en frenar el desarrollo nuclear Arabia Saudita que Israel, porque sabe que va a alterar la ecuación de poder de uno con otro, va a ser el señor que va a definir los precios del petróleo y que puede generar todo el tema. Y a mí me pregunta, ¿considera en verdad que el Islam podría proponer una ideología de paz y tolerancia? A veces me parece que porciones del Corán podrían ser muy intolerantes, invitan al asesinato de los fieles. Bueno, en realidad hay elementos violentos en la Biblia hebrea, hay elementos violentos en el mundo de las fuentes cristianas, como por ejemplo frente a toda la literatura antijudía versus judeos que hay en toda la literatura cristiana, pero de alguna forma tanto el judaísmo como el cristianismo superaron esa etapa. El Islam está en otra etapa de su desarrollo. Y si bien la mayoría de los países islámicos no son países que busquen incrementar esos conflictos y que buscan el desarrollo o quieren vivir en paz y tranquilidad como cualquier país normal, existen sectores del islamismo radical que son intolerantes y particularmente Irán es un ejemplo de esto, como los grupos como Hezbollah, Hamas, que son grupos islamistas radicales, que no es sinónimo de Islam, son una minoría, pero una minoría, si hablamos de un 10% de una población de 1.500 millones, estamos hablando de 150 millones, no es poca gente, que está dentro de líneas que apoyan como los grupos, digamos, de Daesh, ¿no? Que intentó crear el califato en la zona de Siria e Irak y otros grupos. O sea, el Islam radical existe, hay células en Europa, hay células en América, hay sectores que están en esa línea, pero el Islam tiene elementos que pueden contribuir a una convivencia como la tienen otras tradiciones, pero sin duda hoy uno de los mayores problemas de fundamentalismo religioso y violencia sí están en el mundo islámico. Nos guste o no nos guste, es un hecho, ¿no? En donde que ahí hay una tensión. Si hay relación entre los judíos de Irán e Israel, si hay relaciones, pueden hablar telefónicamente, por ejemplo, cosa que la gente no piensa. Hay conexiones familiares, hay familias que tienen una parte ahí, una parte acá,
Hay gente que puede salir y salen también a través de fronteras como por ejemplo Turquía, y de Turquía van para ahí o pueden ir a Azerbaiyán, que hoy en día es un país que tiene muy buenas relaciones con Israel y que salen de un lugar a otro. O sea, tenemos conexiones, hay conexiones, como dije, familiares, todo, pero hay problemas. Hay problemas porque en su momento gente sospechada de apoyar a Israel el sionismo fue perseguida y fue asesinada. El líder de la comunidad judía en los años 80 al comienzo fue eh, asesinado porque los judíos de Irán pueden desarrollar relativamente en libertad su religión, pero todo lo que tenga que ver con Israel el sionismo es absolutamente prohibido. Y la zona donde está la comunidad está supervisada por también grupos palestinos en la región, además del control de la policía secreta. Pero hay una comunidad judía que vive, si no fuera de todo el tema Israel, con relativa estabilidad, con el sufrimiento que vive toda la población iraní ante las graves condiciones económicas que son productos de la ideología del régimen. Porque Irán podría ser un país rico y mucho más desarrollado si en lugar de invertir en todo este complejo militar y sufrir sanciones, apostar dinero a el dinero invertir en el desarrollo humano y social. Es un país que tiene muchas capacidades, muchas que no es un país primitivo, es un país que tiene buenas universidades, que tiene buena, digamos, una base, una clase media educada, que hoy en día un sector importante está en contra de este régimen, pero es un régimen muy represivo. ¿No? Es una dictadura islámica donde las mujeres tienen que conformarse a la normatividad en el espacio público, pero hay sectores en Irán, tengo gente que ha estado, que va a esas fiestas que parece que estás en Ibiza, ¿no? De fiestas entre gente joven que con alcohol y con toda la música moderna y vestidos en forma moderna, etcétera, etcétera. Y mucha gente que repudia este régimen, que lo ven como una dictadura opresiva, ¿no? En su momento tenía un amplio consenso el régimen islamista radical, pero después se fue, digamos, como las nuevas generaciones que ya nacen dentro de este marco, ellos no eligieron a este régimen y vienen de una dictadura. Y en la época del Internet, que en Irán también se limita a veces, ellos ven lo que pasa con los jóvenes en Europa, en Estados Unidos, y ellos también quieren las posibilidades de desarrollo. Y hay gente valiente, muy valiente en Irán, que lucha por derechos humanos y que todo el tiempo son capturados o condenados y muchos castigados hasta con la pena de muerte. Estamos hablando de una dictadura terrible, que es mucho peor que la dictadura del Shah, porque la dictadura del Shah era una dictadura con una ideología modernizante pro-occidental, y cuando tú entras en esa línea, el tema de los derechos humanos tiene que entrar, no puede estar fuera. Y justamente el propio aliado, el presidente Carter, le demandaba a Irán, oye, me tienes que dar más libertades y más elementos, pero justamente ese relajo en las normas contribuyó a que la oposición se hiciese mucho más radical. Bueno, creo que hemos abarcado varios temas. Como ven, el tema es apasionante. Yo simplemente planteé algunos puntos de un tema que es mucho más complejo. Es un entramado, como dije, ideológico, geopolítico, muy complejo, muy rico, que tiene que ver digamos, el mundo en el que estamos viviendo, un mundo dominado por la incertidumbre, por la inestabilidad, por el impacto tecnológico que supera nuestra comprensión. Y les digo más, esto no soy yo, el que está hablando ahora no soy yo, es inteligencia artificial que planifiqué esta clase. Es una broma, pero no es una broma en realidad. Esto podría ser así dentro de algún tiempo. Entonces estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre y lo que hay que entender es que el régimen iraní es un factor clave en el conflicto que se está dando ahora entre Israel y Gaza. Y como decía alguien, a los iraníes están dispuestos a sacrificar la última gota de la sangre árabe, porque ellos son persas, con tal de avanzar en sus causas. O sea, ellos dicen, los iraníes usan la sangre árabe para avanzar sus intereses geopolíticos, ¿no? Y ha sido un factor de inestabilidad y de conflicto, pero no es un problema solo de Israel, es un problema de otros Estados Unidos, es un problema de Estados Unidos, es un problema de Europa, que ven un actor
digamos que forma parte, es como Rusia dentro del contexto europeo, donde los europeos se dan cuenta que el tema de Ucrania no es el tema de fondo. El tema de Ucrania es, si vence Putin, eh, eh, esto no termina en Ucrania. Y que acá hay una serie de valores que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial que tienen que ser sostenidos. Y lo mismo mucha gente se da cuenta que Irán, hoy en día, el régimen actual, que está terriblemente blindado en la estructura política, militar, como tal, y económica, porque también muchas de las fábricas, toda la estructura militar, que hay muchos recursos, lo manejan la Guardia Revolucionaria, estos sectores, queda claro que es un factor de inestabilidad y de crisis para todo el mundo del Medio Oriente y más allá. Entonces estamos ante un estado problemático que ha sido factor de inestabilidad y de violencia en toda la región, con apoyo de otros estados que también juegan, no tenemos tiempo ahora para hablar, pero el papel de Qatar, que juega un estado que quiere ser por un lado un estado dentro del ámbito del mundo económico, político, occidental, y por otro lado es auspiciante de grupos terroristas en distintos lugares del mundo como tal, ¿no? Y que eso, cuando termine lo de esta guerra, se va a empezar a definir. Qatar va a tener que clarificar dónde quiere estar ubicado dentro de un contexto muy inestable, como el que estamos viviendo. Pero no es la primera vez que pasamos acá. Cuando uno estudia la historia de Irán, el territorio de Irán formó parte de imperios que se dividieron de uno de otro. Una vez dominaban después el imperio mongol y el imperio bizantino y los imperios, el imperio otomano. O sea, uno ve que el mundo siempre tuvo una estructura de mucha inestabilidad, ¿no? Y nosotros nos acostumbramos después de la Segunda Guerra Mundial a que con la Guerra Fría habría cierta estructura. Después con la multipolaridad, con la caída del muro, empezó todo un mundo. Todavía no hay un nuevo orden que genere cierta estabilidad. ¿Se establecerá ese orden o no? No lo sabemos. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Si están interesados en avanzar en otros cursos, pueden informarse en los programas de la Universidad Hebraica. Nos pueden buscar en cualquiera de las redes sociales como Universidad Hebraica de México. Tenemos una gran variedad de cursos y programas académicos interesantes para profundizar estos temas. Muchas gracias a todos y los saludo cordialmente tanto a los viejos conocidos que veo y que me da gusto verlos y saludarlos, y a la gente nueva que se ha acercado por primera vez y que esperamos que nos acompañe en otros programas, cursos, viajes como los que tenemos. Gracias a todos por participar y nos encontramos en los próximos encuentros. Saludos y todo lo mejor.